¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. El día de hoy les tengo preparado un video súper especial y se preguntarán ¿por qué? Pues bien, ustedes recordarán años atrás nosotros visitamos a nuestros amigos de Lima Orquídeas, la empresa pues a cargo de Marta Bauer. ¿Okay? Esta vez hemos vuelto 4 o 5 años después y no se imaginan ustedes la cantidad de avance que ha tenido esta empresa. Y me refiero no solamente en cuanto al tema de la producción, sino de tecnología, de desarrollo de nuevas variedades, entre otros detalles que lo vamos a ir viendo poco a poco en el video. Así que amigos, los invito a acompañarme en este tour que realizamos en la empresa de Lima Orquídeas. ¿Ok? Disfrutemos, aprendamos y sobre todo sintámonos orgullosos de que es, a mi opinión, Lima Orquídeas actualmente es el vivero más grande y ahora tecnológico en lo que se refiere al cultivo de orquídeas a nivel del Perú. Muy bien amigos, sin más que decir, bienvenidos. Bienvenidos al vivero Lima Orquídeas. Estoy feliz de recibir hoy a mi querido Piero. Ha venido con su novia Julieta. Para los que no saben, les chismeo que está con enamorada. Así que chicas, lo siento. Bueno, estoy feliz de que hayan venido. El vivero ha hecho un patio nuevo. Estamos trabajándolo de solamente cactus y suculentas. Porque como saben, Lima es un desierto. Y lo ideal de los cactus y suculentas, que son tan lindas, es que solo hay que regarlas una vez al mes. Entonces estamos viendo para que la gente cuando venga al vivero vea que se puede tener un lindo jardín de cactus y suculentas que florecen, porque también dan flores de colores. Así que los invito a conocer el vivero de Lima Orquídeas, que se ha renovado desde el último video de Piero. Hemos hecho algunos cambios, hemos tecnificado el vivero. Creo que les va a gustar. Acá entramos primero a la sala del showroom, que es donde recibimos a nuestros clientes. En la sala del showroom los clientes pueden ver las variedades que hay en flor, en la zona de floración, y además escoger macetas, porque también tenemos lindas macetas decorativas para los que visitan el vivero. A través de la ventana pueden ver la parte de floración. Es la parte donde el producto ya está para la venta. Cuando ya pasaron más o menos un año, año y medio desde que las plantas llegaron de Holanda y de Taiwán, ya están listas para la venta. Hoy en día no traemos Taiwán, desgraciadamente, por el flete, ha subido mucho de precio. Así que básicamente son plantas traídas de Holanda. Acá ven arreglos que ya están listos. Macetas que estamos haciendo en nuestros talleres de Lima Orquídeas, de cerámica decorativa. ejemplo es Holanda, Don Camilo. Y hasta la estas las maceta. tengo. La No es maceta como- es hecha acá con amor. Esta es una quema fallida. ¿Ah, sí?
Pero se ve porque, bien. tomé clases de cerámica Ya. y monté un taller de cerámica, ¿no? Ujú. Entonces, lo más difícil en la cerámica no es hacer la pieza de arcilla, es lo más fácil, porque se tornea, ¿no? Con un torno. Lo más difícil es conseguir un bonito esmalte, porque nosotros hacemos quemas solamente en alta, no usamos pigmentos de colores. Para conseguir el tono, lo que queremos, usamos óxidos. Entonces entran del color verde y salen de color rojo. Nunca sabes de qué color van a salir. Se supone que es como una cosa mágica el horno. Entonces es una quema fallida porque cuando el horno llega a la temperatura de 1260 grados, se mantiene una temperatura más o menos de 1 minuto para que el vidrio, porque el esmalte es vidrio molido, ¿no? Se funda bien con la arcilla. Y en vez de 1 minuto, se puso 10 minutos por error. Entonces esta quema se sobrequemó, se tostó demasiado. Pero quedó linda igual, ¿no? Entonces lo que debió ser azul salió medio violeta, lo que debió ser beige salió medio marrón, pero bueno, ya quedó para mí, porque es una pieza única, ¿no? Claro. No volverá a salir otra. Y acá tienen a Don Camilo. Esta es una planta que está en flor desde el Día de la Madre, ¿no? Antes del Día de la Madre, desde abril. Se ha dirigido la vara para que tenga esta caída. A la hora que la vara empieza a tener botones, la vamos dirigiendo, la vamos armando, ¿no? Cosa que así logramos esta caída hacia adelante. Las plantas tienden naturalmente a hacer la caída hacia adelante, pero ayuda a dirigirlas. Y eso se hace con un tutor y se va amarrando la vara para que quede así de hermosa, ¿no? Pero ya están al muere porque claro, ya tienen bastantes meses en flor. La gente cree que son eternas, pero no. Lo que pasa es que con el frío se activan nuevos botones. Entonces van cayendo las flores viejas, pero van saliendo nuevos botones. En Lima uno puede tener la planta todo desde mayo hasta diciembre en flor, desde que empieza el frío. Pero en realidad las flores primeras van a empezar a caer en algún momento. Es normal. Estamos entrando a una cámara de frío, que es donde mantenemos a 22 grados las plantas que ya tienen vara activa para la floración. Están más o menos 3 meses en esta cámara para que las plantas tengan más o menos entre 6 y 8 botones y los botones se desarrollen como deben. Es el frío y la luz lo que hace que la orquídea Phalaenopsis florezca. Por eso es que en Lima la orquídea, a partir de junio, julio, que ha tenido la carga de frío suficiente y la luz suficiente, activa vara de flor. No es en verano caen las flores porque la planta entra a desarrollar solamente raíces y hojas. Es el momento de remacetar la planta. Acá pueden ver, las plantas están desarrollando las varas de flor. Estamos a 22 grados. Acá hay algunas que ya tienen más desarrollados los botones porque se hace escalonadamente la rotación de las plantas para tener plantas en flor todo el año. En este túnel tenemos a las madres de Phalaenopsis. Les voy a enseñar el tamaño de las plantas cuando ya están de segunda o tercera floración. Nosotros hemos seleccionado una variedad de plantas que consideramos que tienen un color interesante, una forma interesante. Son plantas de las más fuertes de la camada que llega, porque llegan lotes de Holanda y de Taiwán. Seleccionamos las plantas y decidimos cuáles quedan de mamá, ¿no? En este caso están recién empezando a florecer también. Pueden ver estas plantas, el tamaño de una planta ya de tercera floración. Es una planta que debe tener unos 6 años y pueden ver, miren qué linda, fuerte, la vara que gorda, ¿no? Normalmente ramean o sacan doble vara, porque la Phalaenopsis, a medida que crece, debe dar más flores.
¿no? Entonces acá tenemos una planta de doble vara, aunque todas están hechas genéticamente para tener doble vara, es lo ideal. Ya depende del cultivo de cada vivero. Entonces todo lo que ven acá va a florecer y nosotros vamos a hacer el cruce para sacar nuevas Phalaenopsis y hacer también nuestras propias plantas. No solamente traerlas de Holanda, sino hacer nuestras plantas. Por lo menos un pequeño lote para divertirnos un poco y ver qué sale, ¿no? Salen unas manchaditas, vemos a ver qué pasa. Taiwán tiene estos colores raros, estas manchas raras. Holanda no tanto, pero vamos a cruzar uno con otro a ver qué pasa. Es la parte más divertida de este negocio. El vivero tiene 2 túneles de calor, donde debe mantenerse la temperatura a 28 grados para arriba. Lima, desgraciadamente, estamos en el año más frío de los últimos 60 años y la temperatura está llegando a bajar a 10 grados en la noche. Ese tema del cambio de temperatura entre día y noche afecta en que las plantas sacan varita de flor prematuramente, lo cual no nos conviene porque la planta muy chiquita gasta mucha energía y lo ideal es que se mantenga una temperatura pareja. Finalmente este año hemos puesto la calefacción en el vivero con túneles de fierro galvanizado de 2 pulgadas debajo de las camas, como hemos visto en los viveros holandeses. Con el agua, hemos puesto un caldero muy grande para tener siempre el agua caliente circulando debajo de las camas y ahora sí logramos mantener la temperatura día y noche a 28 grados de temperatura. Todo tiene sensores para automatizar y prender y apagar el caldero en caso la temperatura pase de 30 grados. La idea es que el vivero funcione lo más automático posible para que se mantenga bien la temperatura. Les voy a enseñar ahora, vamos a entrar a nuestra pequeña selva. Ven que ya como está todo caliente. Se va a empañar el lente. De hecho. ¿Se empaña? Sí, se empañó. Pero está trabajando bien, está trabajando bien. Esa es nuestra área de cuarentena. Acá llegan las plantas de Holanda. Por ejemplo, este lote ha llegado en mayo. Son plantas que han llegado en mayo. Chiquitinas y se están aclimatando, estamos engordando. A 28 grados de temperatura, entre 28 y 30 grados de temperatura, la planta desarrolla hojas y raíces, no desarrolla vara de flor. Lo más importante en esta etapa de crecimiento es que desarrolle buenas raíces, porque buenas raíces nos van a dar a nosotros buenas flores el día de mañana. Entonces, como ven, la planta está activa, está con raíces gordas, ¿no? Estamos contentos. Nosotros usamos como medio de cultivo la corteza de pino y el musgo blanco. La corteza de pino en un 20%, el musgo blanco en un 80%, para que retenga humedad. Lima es una ciudad muy húmeda, la humedad está al 99% en invierno, así que el riego debe ser espaciado, no rieguen seguido, ¿no? Porque es una planta de la selva o tropical, debe regarse seguido. Lo ideal es que la planta esté casi seca, en este caso les voy a mostrar otra, casi seca antes de regar. Las raíces grises, no debe haber humedad en la maceta. Esta gotita significa que la planta todavía tiene humedad, no hay necesidad de regar aún, ¿no? Acá, como pueden ver, he puesto los tubos de calefacción debajo de las camas, es como un radiador, con lo cual mantenemos el calor en este vivero totalmente hermetizado, ¿no? Es una maravilla. Bueno, en fin, para nosotros es una maravilla este logro. Entonces estas plantas están han llegado en mayo, van a estar en venta. Esta es la venta de mayo del próximo año. O sea, recién en mayo del próximo año estas plantas entran a venta con flores. Por ahora no. Por ahora crecen. Todas variedades diferentes. Nosotros manejamos, todas las variedades están clasificadas, llevamos un inventario digital con código QR para saber exactamente cómo va creciendo esa planta, porque rotan muy rápido de túnel a túnel hasta que llegan a flor. Entonces así vemos si esa variedad nos conviene
comprarla el otro año a Holanda o cambiar de variedad, ¿no? Y es importante además llevar un inventario, porque como sabrán, con la cantidad de plantas que tenemos, es fácil que las plantas se pierdan, ¿no? Entonces es mejor tener un código y se maneja con el teléfono, por ejemplo, que es muy divertido, les voy a enseñar. Entramos al inventario, en este caso es inventario de Phalaenopsis. Veo el código QR de esta planta para saber además cómo es la variedad. La lee y esta es una variedad amarilla, la Minion, ¿ven? Entonces yo sé exactamente dónde andan las plantas. Es una maravilla, la tecnología hay que usarla. Otra cosa divertida acá, les voy a enseñar en el túnel 2, cómo tenemos a través del teléfono también puedo hacer funcionar los humidificadores. La orquídea necesita entre 60 y 80% de humedad para estar contenta. Menos de 60%, las hojas pueden empezar a debilitarse, a amarillarse. Entonces lo ideal es mantener la humedad con sus plantas. En el verano, en Lima tenemos tanta humedad que no pasa nada, pero cuando vayan a provincia las plantas, sí sería interesante tener un spray para poder humedecerlas en el momento de más calor del día, o también comprar unos termómetros como estos de acá, les voy a enseñar. Vamos por acá. Nuestro querido Félix está por acá, calentito. Félix es la mascota del vivero. Hola bebé, ¿qué haces acá? Félix apareció un día y se quedó con nosotros. Está caliente, ¿no? Le ha gustado acá. ¿Vamos? No. Acá pasamos a otra siguiente zona. Estas plantas tienen 3 meses más. Como ven, ya están más adultas, están con mejores raíces. Ya se ven las raíces alrededor de la maceta, ¿no? O sea, se ve que están desarrollando muy bien las raíces. Como les decía, si ven las raíces verdes, todavía no rieguen. Esperen a que las raíces estén grises para regar. Un sistema que no falla es simplemente poner el dedo hasta el fondo de la maceta. Cuando sientan que ya está casi seco, la vuelven a regar. Pero lo ideal también es regar siempre en la mañana. Traten de que no quede agua entre las hojas, porque con el frío puede haber pudrición en la corona. Entonces traten de secar bien la planta, la dejan escurriendo durante todo un día hasta que ya no cae agua. Cuando ya no caiga agua, la vuelven a poner en la casa donde quieran, siempre y cuando esté en flor. Si no está en flor, lo ideal es una ventana que le dé luz de mañana. Es lo ideal. Ahora pasamos al siguiente túnel, porque son 2 túneles de calor, con plantas que ya tienen 3 meses más de adultas. ¿Vamos? ¿Te vas a quedar? ¿Vamos a comer? Acá estamos en el siguiente túnel. Estas plantas tienen 3 meses más, o sea, ya son plantas que tienen 6 a 8 meses de llegadas de Holanda. Como pueden ver, son plantas que ya dentro de un mes las vamos a pasar a frío, ¿no? Todavía quiero esperar a que tengan un par de hojas más para meterlas a frío, porque lo ideal es empezar ya a tener plantas que tengan por lo menos 6 a 8 hojas y que nos den doble vara, ¿no? Estamos tratando de sacar un producto para diferenciarnos un poco de nuestra competencia, sacar un producto que cueste lo mismo pero de mayor calidad. En eso estamos. Entonces, estas plantas que ven, todas las plantas de ellas son para el Día de la Madre. Y hay y ya las plantas para Navidad están enfriándose porque son más o menos 4 meses y medio desde que se ponen en frío hasta que está la planta con flor para la venta. Ahora vamos a pasar del calor a la cámara de inducción, que es una cámara que se mantiene a 20 grados de temperatura durante 6 semanas para activar la vara de flor. Nos vamos para allá.
estamos en la cámara de inducción. Esta cámara se mantiene con aire acondicionado. El aire acondicionado se prende y se apaga automáticamente cuando se alcanza la temperatura de 20 grados. Estas plantas están empezando a activar varitas. Debemos ver ya, veamos si encontramos plantas con vara activa. Se han metido recién hace 3 semanas. Bueno, hay algunas que ya están con la vara grande, que tienen que salir de acá, pero lo que quiero ver es que vean la vara. Acá hay una, por ejemplo. ¿Cómo es la vara? Porque me preguntan mucho, ¿cómo es la vara de flor? La vara de flor, a diferencia de la raíz, hace como una puntita hacia arriba, como un triángulo. Y normalmente apunta hacia arriba. Puede ser que la raíz también crezca, porque la raíz, si ven, puede ser parecida, ¿no? Pero la raíz normalmente es media redonda y apunta hacia abajo. Tal vez también puedan ver una que apunte hacia arriba, pero es redondeada. En cambio, la vara de flor siempre es como un triángulo, como una puntita, ¿no? Ahí la diferencia. Esta planta recién está activando vara de flor. De acá a que esté en flor van a pasar todavía 3 meses. ¿No? ¿Ven? Acá hay otra. Ahí ven la varita de flor ya activa. Es una planta que está con buenas raíces. O sea que nos dará una bonita flor. Esta es una variedad amarilla, Pulsation. Y ahí pasamos, estas plantas se mantienen, como les digo, 6 semanas en frío para activar vara. Y de ahí pasamos a la cámara de prefloración, que es donde están 3 meses a 22 grados de temperatura, porque lo ideal es que con el frío me saquen mayor cantidad de botones y el color más intenso de la flor. Lo que pueden ver es que nosotros tenemos una alta rotación, ¿no? Las plantas, todas las semanas estamos moviendo plantas. Cada semana metemos plantas a frío, pasan plantas a prefloración, de prefloración pasan a venta. Todo el tiempo estamos moviendo plantas porque, bueno, es así. Decidimos cuáles por el color. Bueno, sí, el color básicamente. Entonces, por ejemplo, acá estamos esperando. Acá tenemos una planta que ya tiene los botoncitos formados. La idea es que en ambas varas se formen por lo menos 6 botones antes de que pasen a la parte de venta, ¿no? Es una Rebellion, esta es una de color rojo naranja, muy buscada esta por el color, tiene un tono rojo. Entonces, esta cámara que se mantiene, debería mantenerse a 22 grados de temperatura, está un poco más frío. No hemos prendido el aire porque no hay necesidad de gastar energía si estamos todavía en invierno, ¿no? Pero en verano sí las cámaras se mantienen siempre prendidas, invierno y verano. Si vemos que la humedad baja a menos de 60%, se activan automáticamente los humidificadores, que pueden verlos en todo el vivero. Vamos a ver si ponemos una neblina para enseñarles cómo funciona. Ahora vamos a pasar al área de floración, que es la área de venta, que es el producto ya listo con los botones de más de 6 botones, listos para que la gente pueda escoger. Tenemos muchos mayoristas que vienen al vivero. Uno puede venir a visitar el vivero, no tienes que comprar al por mayor, puedes comprar plantas al por menor y hacemos cita y encantados los recibimos en el vivero. No les hacemos este recorrido por el tema sanitario, esto lo estoy haciendo con Piero, pero sí pueden venir y escoger las plantas ahora en el área que les vamos a enseñar, que es el área de ventas, el área de floración. Acá estamos en el área de ventas, el área de floración. Ven que las plantas ya están con flores abiertas, con botones y flores abiertas. Estas son las minis, le tenemos mucho cariño a las minis.
No todo el mundo comercializa minis. A mí me gustan particularmente mucho. Me parecen que es una planta muy linda para armar arreglos, para ponerlos de centro de mesa, para no te tape cuando estás comiendo puedas ver a la otra persona. Además son muy floribundas. Inclusive tenemos plantas de 3 varas. Miren esta belleza, que dan un montón de botones. Entonces imagínense cuando esté todo en flor, ¿no? Esas plantas deben durar en flor ya hasta fines de diciembre. Tenemos minis de todos los colores, estas blancas muy lindas, Edition. Miren qué lindo cómo ramean. A mí la verdad es que me gustan mucho las minis. Entonces todo esto está para venta, todo este ambiente es para venta. Tenemos bastantes plantas separadas porque durante la semana hacemos despachos a las florerías grandes como Rosatel, Cookieflor. Hay también mayoristas de hacho del mercado de flores que vienen a comprarnos. Entonces tenemos siempre toda una bancada, una mesada de plantas que están para despachar esta semana, ¿no? También despachamos a provincia. Hay mucho pedido de provincia. La verdad me da gusto ver que le han perdido el miedo a la orquídea y nos buscan bastante y están súper contentos porque las embalamos muy bien y llegan bien las plantas, ¿no? Todos los meses, a fin de mes, hacemos Zoom de cultivo para los nuevos mayoristas, para nuestros nuevos clientes mayoristas, para que aprendan cultivo básico de orquídeas y así le puedan transmitir eso al cliente final. Porque si el cliente final está contento porque la planta le volvió a dar al siguiente año o no se le murió la planta, va a querer seguir comprando Phalaenopsis, va a querer comprando orquídeas. Y no solamente comprar para él, sino para regalar, ¿no? Y es gracioso porque como ya a él le fue bien, es como que se ha convertido en un experto en orquídeas y le dice al que le regala, a quien le regala, cómo cuidarlas, ¿no? Entonces, sí, estamos teniendo muchos clientes de provincia contentos, la verdad, nos da mucho gusto. Las plantas como están hechas en Lima, a pesar de que tenemos las diferentes temperaturas en los túneles, están hechas en Lima y más o menos aclimatadas a Lima. Yo no sé si es eso que la gente que me compra en Lima siempre le va bien con la planta. Tengo muy pocos casos de personas que les ha ido mal con el cultivo. Creo que básicamente es porque las mojan demasiado. El exceso de humedad es lo que termina matando a la planta. Pero si no, están contentos. Bueno, eso te voy a contar. Ahora, a Dios gracias, tenemos tanta demanda que prácticamente no tengo plantas en flor. Salen en botón con una flor abierta, porque como te digo, la orquídea ya llegó para quedarse. Ha demorado, pero ahora los mayoristas de flores quieren orquídeas. La flor de corte sufrió mucho en la época de la pandemia, porque la gente no quería manipular plantas que tuvieran varios manejos. Entonces dejaron de comprar flores de corte y empezaron a comprar plantas en flor para sus entradas, para los ingresos de las casas. Y ha resultado que la orquídea, para los que vendían flores de corte, ha resultado para ellos un excelente negocio. Entonces muchos de esos mayoristas de piedra lisa o de hacho de los mercados de flores han pasado a vender orquídeas y han dejado de vender flores de corte. Entonces, bueno, desgraciadamente pues no tengo plantas así como ese maravilloso video que filmaste, que era un mar de flores. Todo esto es la venta para agosto-septiembre. Una de las cosas que tenemos, lo que nos encanta con el vivero es que estamos tratando de tecnificar lo más posible. Y hoy en día hay herramientas como sensores para medir humedad, para medir la luz, para medir la temperatura. Si vemos que la humedad baja demasiado, automáticamente se prenden los sensores y crea como una neblina
para mantener las hojitas contentas, porque cuando están muy secas se empiezan a amarillar las hojas. Pues ahora hay unas herramientas fantásticas como poner acá. Vamos a hacer que el nebulizador funcione, ¿ok? Voy a ponerle agua al túnel. Este es el túnel 4. Es simplemente una neblina de humedad. Fantástico, ¿no? Son las cosas que me ponen happy. Bueno, estoy feliz de que Piero haya venido nuevamente, siempre es bienvenido. A medida que vayamos haciendo más cositas tecnológicas te voy a pasar la voz. Esperamos implementar el próximo año luz LED, porque los viveros en Holanda están mejorando su producción de flores con luz artificial. Veamos. Y nada, me encanta que vengas, Piero, y invito a todo el mundo que quiera venir a visitar el vivero. El vivero tiene las puertas abiertas. Hay un teléfono de contacto que les vamos a dejar abajo para hacer la cita, porque sí, por el COVID estamos tratando de que se haga con cita y ustedes vengan solos al vivero y no tengan a otras personas cuando les toque su hora, ¿no? Y estamos tratando de tener cada vez mejor calidad de plantas, con mayor cantidad de varas, a un buen precio. Entonces, bienvenidos al vivero. Tenemos las plantas, tenemos las macetas decorativas y bueno, nos encanta que nos visiten. No estamos lejos, estamos en Lurín, así que es un paseo bonito de viernes, un paseo bonito de sábado. Vienen con la familia, después se van a comer unos chicharrones y ya está. O sea que bienvenidos siempre a Lima Orquídeas. Bien, espero que este video les haya servido mucho, ¿ok? Básicamente para aprender nuevas tecnologías, para aprender nuevos conceptos y sobre todo, como lo mencioné al inicio, sentirnos orgullosos del trabajo de peruanos para peruanos. Así que amigos, muchas gracias por estar conectados, por haberse quedado hasta este punto. No olviden suscribirse al canal, eso nos ayudará muchísimo, ¿ok? Y nos estaríamos viendo en una nueva oportunidad. Hasta la próxima.